Dios les bendiga, me da mucho gusto que estén con nosotros para iniciar esta clase número 8. Qué bueno que están acompañándonos hasta este momento de nuestro recorrido de 10 clases de este curso, Los Profetas de la Gloria. Bendigo sus vidas y me da mucha ilusión ver que se han quedado y algunos se han ido sumando. La verdad que no pensé que se fueran a conectar tantos, que fueran a tomar tantas anotaciones, pero gracias a Dios que así ha sido. Hoy nos toca ver la segunda parte de Daniel, de la clase número 8 es El Reino Eterno y el Hijo del Hombre, así se titula. Recuerden que pueden acceder a nuestra página de internet y ahí están las 8 clases completas y si nos ves en la repetición posiblemente ya esté la 9 o la 10. Ahora, ¿qué vamos a ver el día de hoy? Vamos a ver que cuando Daniel abre los ojos en Babilonia, no solamente contempla una ciudad extranjera, está contemplando un mundo que ha decidido vivir sin Dios. Los imperios que lo rodean no se presentan como unos más en la historia, se presentan como la historia misma. Entonces, desde este punto de vista, Babilonia decía de cierta manera, nunca caeremos, ¿no? Medio Persia a lo mejor podría haber dicho somos invencibles, Grecia a lo mejor también proclamaba que iban a conquistar todo el mundo. Roma, pues aseguraba por su parte que su reino no tendría fin. Cada imperio construía su identidad sobre la misma mentira. ¿Cuál es? Nosotros gobernamos el destino. Y de cierta forma, pues es la soberbia que nos presenta Génesis capítulo 11, pero a una escala muy grande, ¿no? En tamaño imperial. Es la misma torre de Babel, solo que ahora con ejércitos, decretos, economía, propaganda. Y sin embargo, ahí, en medio de todo eso, Daniel ve algo que lo sorprende. Él no ve estabilidad, lo que él ve es una transitoriedad, él no ve la eternidad, él lo que está viendo en estos reinos es la fragilidad del ser humano. Lejos de ver a dioses fuertes, él solamente ve a hombres, estos hombres que juegan o se creen que pueden ser dioses. Daniel ve, ¿no? Como Isaías y Ezequiel, que cuando Dios decide hablar, pues todos los tronos de la tierra tiemblan. Vio cómo Dios derriba estatuas, cómo humilla reyes que pueden llegar a creer inmortales, cómo escribe sentencias en muros con manos que aparecen, cómo se establece un reino que no se desgasta, que no envejece y jamás va a ser arrebatado. Entonces, eh, vemos en nuestra cosmovisión que los reinos humanos no solamente son escenarios secundarios donde Dios está ejecutando su plan principal, que es la exaltación de su Hijo, ¿no? Sino que también a través de la lectura de Daniel vemos que eh, lejos de obsesionarnos con fechas, con conspiraciones, con teorías geopolíticas, el énfasis que le vamos a dar a esta clase no es en adivinar qué, qué reino es cuál, sino que nuestro objetivo siempre va a ser ver al rey sobre todos los reinos. Y para esto, Juan Calvino, él decía que Dios no solo gobierna sobre los reinos, gobierna los reinos para la gloria de Cristo. Es decir, los imperios ascienden porque Dios lo permite. Los imperios colapsan porque Dios también así lo permite. Las profecías no existen para entretener a los curiosos, sino que servían para revelar el camino hacia Cristo. Entonces, entendiendo esto, nuestra cosmovisión se abre un poquito y vemos que no estudiamos a Daniel para alimentar esa ansiedad, sino para que de alguna manera nosotros fortalezcamos nuestra confianza en el único Rey verdadero. No vamos a estudiar Daniel para temer el futuro, para entender la escatología, sino que lo vamos a hacer para discernir la fidelidad de Dios en la historia. No,
No estudiamos a lo mejor, Daniel, para huir del mundo, sino para tratar de vivir íntegros en él mientras el reino de Dios avanza cada día. Y así, bueno, la columna vertebral de esta clase o el mapa que vamos a seguir es que el libro de Daniel nos invita a leer el mundo desde fuera del miedo, ¿no? Más allá de lo que se nos presenta. Creo que lo planteaba un hermano la semana pasada, ¿no? Cómo podemos ver nosotros toda la geopolítica, todo lo que está pasando, este, pues lo veríamos desde la soberanía de Dios, como cristianos maduros, como cristianos que, que, que confiamos en el poder de, de nuestro Padre. Pues al final lo vamos a ver desde la soberanía del Señor, porque nos revela al Rey Supremo, al Hijo del Hombre, al reino que jamás será destruido, y por último nos recuerda que todo imperio tiene fecha de caducidad excepto el de Cristo. Y habiendo dicho esto, bueno, pues podríamos, creo yo, empezar la clase hablando nuevamente, ya lo tocamos, yo lo sé, pero es importante que lo hablemos de una manera extendida, esta parte de la estatua y la roca. ¿Qué pasa? A ver, cuando leemos Daniel capítulo 2 y lo leemos calmado, bueno, vamos a descubrir que no solamente nos está hablando de una visión política, es una revelación completamente escatológica, porque la historia de los imperios no es contada desde abajo como lo haría un historiador, sino que se hace desde arriba. Y eso solamente lo puede hacer Dios. ¿Por qué? Porque Él es el Señor de la historia. ¿Qué sucede? Babilonia se creía eterna. Persia pensaba que era imposible que alguien los derrocara. Grecia, pues sabemos que se quiso tragar el mundo, ¿no? Roma decía que su dominio iba a estar para siempre. Pero aquí Dios, a través, fíjense, de un sueño que se le da a un rey pagano, nos muestra que todo reino humano está condenado a desmoronarse, y no porque le falte poder, sino porque todo reino humano carece de eternidad. Y bueno, si tenemos que ver la estatua, eh, la estatua va a representar la historia humana desde la perspectiva de Dios. Es una estatua que aparece como una obra colosal. Al decir colosal, les pongo la imagen para que se la imaginen. No significa, ¿no?, invencible, sino que por el contrario vamos a ver que cada parte representa a un imperio real, y esto es verificable históricamente. A ver, la cabeza, Babilonia, ¿no?, la cabeza de oro. El pecho y los brazos de plata, estamos hablando de Medo-Persia. El vientre y los muslos de bronce se refieren a Grecia, las piernas de hierro son Roma, y los pies, que son la mezcla de hierro y barro, pues son los reinos posteriores que se fragmentaron y que son inestables. Vamos a notar en esto una secuencia. ¿Por qué? A ver, primero empieza con oro y termina con barro. Empieza con algo brillante y termina con algo frágil. Empieza muy sólido, pero sabemos que termina quebrada esta estatua. Entonces, nada de esto es accidental, sino que es una teología visual. Los imperios humanos progresan en poder militar, pero van retrocediendo muchas veces en la estabilidad moral. Se nos presenta en el texto, se nos habla de la roca, ¿no?, que dice que no está cortada con mano humana, y esta es la clave de todo este capítulo, porque la estatua es impresionante, pero es una estatua pasiva. Ahora, la roca es pequeña, pero está activa. Dice la escritura: estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó. En la literatura bíblica, no cortada con mano es el lenguaje técnico para referirse a algo que no surge por intervención humana, algo que no pertenece al orden natural, algo que viene directamente de Dios. Entonces,
nos imaginamos el texto, nos metemos, nos sumergimos dentro de este pasaje bíblico y nos damos cuenta que la piedra no pide permiso, la piedra no está negociando con la estatua, no se mezcla con el barro, no absorbe la cultura de los imperios, sino que la destruye. Y no solamente dice que la destruye, la pulveriza. El texto dice que esta estatua se volvió como polvo de la era en verano. Entonces, se la lleva el viento, no queda nada de nada. Es una humillación divina hacia la arrogancia humana. Nos podemos también situar entendiendo que la roca crece. ¿Por qué? Porque es el reino eterno. Después de golpear la estatua, la roca va a crecer, dice la palabra. Entonces, fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo en las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Ahí dice, mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Y fíjense qué bonito, ¿no? Porque esta piedra no es una república, no es una dinastía humana, no es un sistema político. Nos está hablando que es el reino del Dios Altísimo. El mismo reino que Jesús predicó, el mismo reino que Apocalipsis nos describe, es el mismo reino que sabemos que jamás será destruido, porque la roca es Cristo, no Cristo el maestro moral, no Cristo el mártir, sino Cristo el Rey. Los que estuvieron conmigo en la clase de Fundamentos de la Fe, entendemos estos conceptos, ¿no? Vemos lo que nos presenta de pronto Anselmo, Abelardo y Bernardo, ¿no? Que los primeros dos ven a Cristo moral, el segundo ve a Cristo mártir, pero Bernardo nos presenta al Christus Victus, ¿no? El Christus Victors, que es el Cristo vencedor. Y siguiendo con ese mismo camino, dice Calvino que la roca es el reino de Cristo que destruye todos los gobiernos terrenales, no por espada humana, sino por la autoridad celestial. Y aquí pues vamos a hacer un puente entre Daniel capítulo 2, donde estamos viendo ahora recién el reino, y nos vamos a proyectar ahora hasta el capítulo 7 de Daniel, donde vamos a ver al rey, el hijo del hombre. Dice el punto número 2, el hijo del hombre y el reino que no será destruido. Cuando llegamos al capítulo 7 del libro de Daniel, ya no se están interpretando los sueños de reyes. Ahora Daniel está abriendo las puertas del cielo para ver la historia desde la perspectiva de Dios. En el capítulo 2 recién vimos los imperios como metales que brillaban de alguna manera. Ahora lo que está viendo Daniel es lo que realmente son, bestias salvajes que están emergiendo del caos. Daniel ve un mar turbulento, algo así como lo que tratamos de buscar en Internet, que es símbolo del desorden moral, político, y desde ese mar están surgiendo cuatro bestias, ¿no? Dice que es el león, el oso, el leopardo, la bestia terrible. Son la misma secuencia de imperios que ya estudiamos en la estatua, pero ahora están descritos pues de una manera más, ¿cómo le podríamos decir? Más brutal, ¿no? Entonces, eh, Keil me parece que es el que dice que en Daniel capítulo 2 vemos los reinos como los hombres quieren ser vistos, pero ahora en el capítulo 7 los vamos a ver como Dios quiere que se vean. Y eso cambia todo porque los reinos que el hombre admira, lo que nos gusta ver a nosotros, Dios los despoja de su maquillaje, pues les quita el poder, eh, la ambición que los destruye,
que él muestra a lo mejor la arrogancia que está dominando y da un giro a la visión, ¿no? Cambia todo, porque ya todo parece caos, este, cambia la escena y Daniel empieza a describir. Él dice en el verso 9: estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. El escenario ya se transformó de un mar violento a un tribunal eterno. Vemos el ruido de las bestias que se apaga. La soberanía de Dios es lo que ocupa el centro. El anciano de días aparece con majestad indescriptible, ¿no? Nos habla de unas vestiduras blancas como la luz, el trono de fuego, miles y miles sirviéndole, y pues es una declaración visual de que Dios gobierna, juzga y define la historia. A esto Calvino dice que el propósito de esta visión es mostrar que aunque los reinos de la tierra se levanten con ferocidad, Dios los juzga desde su trono eterno. Y añade que ningún rey se exalta sin el permiso divino. Y fíjense que este momento es el momento o uno de los momentos más cristológicos del Antiguo Testamento. Dice que Daniel ve algo que ningún profeta antes había visto con tanta claridad. Dice la palabra: miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Y qué curioso, ¿no? Porque ese hijo de hombre no surge del mar caótico como vemos a las bestias, sino que viene desde el cielo. Se acerca al anciano de días, recibe autoridad, gloria y el reino eterno. Dice San Agustín que las bestias representan los reinos que pasan, pero el Hijo del Hombre va a representarnos al reino que va a permanecer. Eh, Hestenberg, este es un gran teólogo de- del Nuevo Testamento. Ahí está mal el nombre, me equivoqué, no lo cambié. Pero dice él que este pasaje solo puede entenderse plenamente en Cristo. Él es el rey mesiánico investido con dominio eterno. Esto nos dice de Heisenberg. Vemos que Jesús mismo, él toma este título, ¿no? ¿Se acuerdan? El Hijo del Hombre. Este título lo usa más de 80 veces. Y cuando lo dice ante el Sanedril, dice: veréis al Hijo del Hombre venir en las nubes. Estaba citando Daniel capítulo 7 y también estaba reclamando para sí ese trono. Entonces, los líderes religiosos claramente se sabían de memoria este pasaje y pues entendieron con mucha claridad el mensaje que Jesús proclamaba. Decía: Jesús afirmaba ser el Rey eterno del libro de Daniel, y para ellos no era una sorpresa porque se sabían de memoria estos capítulos. Entonces, vamos a ver que vemos un reino que no va a ser destruido, dice la palabra, con lo que concluye Daniel, ¿no? Y le dice: y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que nunca será destruido. A ver, los imperios surgen del mar, pero el reino de Cristo va a descender del cielo. Los imperios devoran, pero Cristo salva. Los imperios caen, pero Cristo reina para siempre. Y Spurgeon dice que los reinos que el hombre edifica mueren con el hombre. El reino que Cristo establece vive con Dios. Y pues bueno, desde mi punto de vista particular, entiendo que esta es la esencia del capítulo 7 del libro de Daniel. Todos los reinos humanos son prestados. Solo el reino de Cristo es eterno. Y entonces para el creyente del siglo XXI, esto es nuestra ancla. En medio de todo lo que vivimos, en medio de
de todo. Platicábamos la semana pasada, las malas noticias, lo que la gente nos llega y nos cuentan, ¿no? De repente que, ay, pues ya hay despidos, esto, el otro, ¿no? Y toda esa zozobra que a lo mejor podemos llegar a experimentar algunas veces, pues vamos a entender que no vivimos a la merced de todo esto. Vivimos bajo el gobierno soberano del Hijo del Hombre. Y eso nos debe de dar mucha calma, mucha tranquilidad, mucha paz de pronto. Y pensar de una manera distinta es como no entender el mensaje, no entender el Evangelio. Evangelio, acuérdense que significa buenas nuevas. El Evangelio, pues ahora lo entendemos como que es una parte de la Biblia, pero en el mundo antiguo el Evangelio era llegar y proclamar buenas nuevas. De pronto podría llegar alguien que tuviera algo bueno que contar y eso era el Evangelio. Eso es lo que nosotros tenemos que entender. Que esas buenas noticias ya se nos han contado y no tenemos por qué vivir temerosos pensando que nos va a ir mal, que somos presas de todo esto que está pasando, de que ahí hubo una marcha o de que esto, de que la canasta básica o de que el aumento que me van a correr, todo. Lo entendemos desde el punto de vista que el Señor es el que pelea por nosotros y que nos tiene seguros en sus manos. Y bueno, dicho esto recién, vamos a ver lo que son las 70 semanas de Daniel, eh, Cristo y la plenitud de los tiempos. Y se me acabó el presupuesto. ¿Quién puede leer Daniel 9 del 24 al 27? Alguien que lea bonito, que nos quiera leer estos versículos Buenas noches. ¿Del 24 al qué? al 27. Ok. Dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado, y expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías, príncipe, habrá 7 semanas y 72 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos, y la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después de con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolar hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Amén. Bien, pues esas son las 70 semanas de Daniel. Espero que la hayan entendido. A ver, es que no es tan complicado, pero se complica mucho cuando la gente tiene una preconcepción de esto, cuando tienen un sesgo, porque alguien les dijo o alguien les contó. Pero eh, Daniel capítulo 9 se confunde mucha gente, no porque sea difícil de entender, sino porque por años se les ha enseñado que se lee como un mapa del fin del mundo. Ah, esto dista mucho, ¿no? Esto es el anuncio del Evangelio. Cuando nosotros dejamos que el texto hable y lo leemos sin la lente de ese futurismo reciente, vamos a descubrir algo muy hermoso. ¿Por qué? Porque las 70 semanas no están anunciando el final del mundo, para nada, en ningún momento. Lo que hacen es anunciar la venida del Mesías. No son un calendario de destrucción, sino que son un calendario de la redención. No apunta al anticristo, lo que está haciendo es apuntar a Cristo.
Esto es algo que tenemos que tener muy en cuenta, porque por siglos la iglesia ha dicho exactamente eso, siempre. ¿Sí? Esto es una idea reciente. ¿Por qué surge esta profecía? Bueno, porque eh, Daniel está orando por el fin del exilio. Ha leído a Jeremías, ha entendido los 70 años y ruega que Dios restaure Jerusalén. Entonces, ¿qué pasa? Dios responde, pero no está hablando solamente de un regreso físico, sino que está hablando de una salvación más grande, de algo mayor. Dios le dice a Daniel, sintetizando, ¿no? El exilio terminará así, pero el verdadero problema, tu verdadero problema que tienes enfrente no es Babilonia, el verdadero problema es el pecado y para eso voy a enviar algo mucho mayor que un regreso a una tierra, ¿no? Voy a enviar al Mesías. Por eso se revela un nuevo número, que son 70 semanas y no son 70 años. O sea, no lo tenemos que ver como estos 70 años que muchos dicen, sino como un símbolo, un periodo perfecto, llamémoslo así, ¿no? Y este periodo perfecto va a culminar en la llegada de Cristo. El significado de semana en la literatura hebrea, nuevamente vamos un poquito a recordar a lo mejor Levíticos capítulo 25, entendemos que puede significar una semana, un periodo de 7 años. Entonces, si sacamos cuentas, ¿no? 70 semanas, que son 70 por 7, son 490 años. Y es un número eh, muy simbólico que va a representar la plenitud divina, que es el tiempo perfecto. Calvino dice, eh, algo dice Calvino, pero creo que no lo puse. Pero bueno, Calvino dice algo como que las 70 semanas son el compendio que determina Dios, ¿no? Es el compendio de tiempo que Dios determinó para la venida de Cristo, lo que iba a dar el fin de los sacrificios y que iba a ser la verdadera expiación del pecado. Es decir, estas 70 semanas no es un reloj para que nosotros nos imaginemos cuándo va a ser el fin del mundo. No, esto es un reloj para la llegada del Evangelio. ¿Qué deben de cumplir las 70 semanas? Bueno, Dios mismo lo dice, ahí lo acabamos de leer, para terminar la prevaricación, ¿no? Dice el texto, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, traer justicia perdurable, sellar visión, y profecía y ungir al santo de los santos. Ahora, ¿quién hace esto? ¿El anticristo o Cristo? Pues la respuesta es imposible de ignorar. Terminar la prevaricación, ¿quién lo hace? Cristo. ¿Quién pone fin al pecado? Cristo. ¿Quién expía la iniquidad? Cristo. Traer justicia eterna? Cristo. ¿Quién sella la visión y profecía? Cristo lo cumple. Y al ungir al santo de los santos, pues es Cristo mismo. No, no hay nada en este versículo que apunte al fin del mundo. No sé de dónde sacan eso, ¿no? Para mí todo apunta a la cruz. ¿Por qué no encajaría en una escatología futurista, ¿no? Como se quiere eh, plantear hoy por hoy. Bueno, porque entendemos que la teoría popular es recién del siglo XIX que se ha metido esta idea y, y termina por romper el texto porque separa las semanas y va a insertar una pausa de miles de años entre las hermanas 69 y las 70. Y si nosotros nos vamos en ese rumbo teológico, pues vamos a encontrarnos con muchos problemas, porque, a ver, el texto para empezar no dice que hay una pausa. El hebreo no lo permite, ¿no? Aparte, la estructura poética en la que está escrito este texto tampoco. Y sobre todo que eh, hasta donde yo sé, jamás había enseñado esto en la historia de la iglesia, ¿no? Bueno, sí se había enseñado las 70 semanas, pero no de la manera que se está tomando hoy por hoy. Entonces, creo yo que antes de 1800, ninguna iglesia
interpretó Daniel capítulo 9 como un mapa para adivinar el futuro. Todo el cristianismo histórico, incluyendo las iglesias de tradición, de corte tradicional más antiguas, pues entendieron que la profecía culmina con Cristo, no con un anticristo futuro. Entonces, las 70 semanas, vamos a ver que tienen un, un momento especial para nosotros. Cuando dice de pronto el texto en el 26, después de las 62 semanas, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y esto pues es muy profundo, ¿no? Porque Daniel está anunciando la muerte del Mesías, está hablando de la expiación, está hablando del sacrificio perfecto y termina añadiendo un poco en el 27 y confirmará el pacto con... Entonces, ese lenguaje es idéntico al de Jesús en la última cena. Dice, esta es mi sangre del nuevo pacto que es derramada por muchos. Si lo ponemos en palabras sencillas, pues entendemos que las 70 semanas no es una tribulación, va a ser la redención, va a ser la cruz, es la consumación del pacto eterno. Un puritano, ¿no?, que se llama Lapida Henry, él dice que las 70 semanas se cumplen en Cristo y al cumplirse en ellas, pues por obvias razones cesan sacrificios y la sombra da paso a la sustancia. Calvino también dice que el ángel habla claramente de la muerte de Cristo y la profecía no puede aplicarse a otro. Entonces, ¿qué hacemos con el príncipe que ha de venir, no? Con lo que dice. Y es importante porque muchos es donde se enredan, muchos es donde ahí empiezan a desvariar y inventan doctrinas nuevas. En el 9:26, claramente no está hablando del anticristo. Históricamente, sabemos que es Tito Vespasiano, comandante romano que destruye Jerusalén en el año 70. Y coincide exactamente con el periodo en que Jesús anunció. Vendrán días cuando no quedarán piedra sobre piedra. Entonces, una vez más, vemos que este pasaje del capítulo 9 no está señalando el fin del mundo, está señalando la obra del Mesías, está señalando el juicio sobre Jerusalén, sobre esa ciudad incrédula que lo rechazó. Ahora, para mí, ¿qué significa? ¿Qué le puedo sacar de provecho? Pues entender que solamente es una clarificación, entender que es seguridad, lejos de darme ansiedad, pues me tiene que llevar a la seguridad y lejos de caer en miedo o caer en un estrés, pues entiendo que es el Evangelio, son las buenas nuevas. Las 70 semanas nos están diciendo que Dios gobierna el tiempo, que Cristo es el centro de la historia, que los sacrificios terminaron con su muerte, que la profecía se completa en Cristo. Nos habla también que el perdón es obra que es consumada y el reino pues comienza su avance imparable. Podríamos decir, ¿no? Para darle un cierre a esto, ¿no? A estas 70 semanas, de pronto, pues que yo lo entendería como que Daniel no nos da un calendario de destrucción, sino que nos lleva a tener este calendario donde podemos ver la redención. Ahora, bueno, pues al final, ¿qué hacemos? Entender que nuestra esperanza no está en sistemas humanos, sino en el reino eterno. Caminamos por el capítulo 2, el 7 y el 9 y nos queda muy claro que la Biblia no nos está mostrando un catálogo de imperios ni nos está ahí exhibiendo todo lo que hay, ¿no? Sino que es un contraste más bien entre los reinos del hombre contra o frente, ¿no? A los reinos, al reino de Dios que es eterno. Daniel vio lo que muchos creyentes de hoy necesitamos recordar. Los sistemas humanos nos salvan. Los gobiernos no nos van a redimir. Las estructuras políticas, económicas, militares no son nuestra esperanza. Los imperios, por más brillantes que parezcan, tiemblan bajo la mano de Dios.
Entonces, esto es algo muy bonito que podemos sacar de este libro, porque vamos a ver que Babilonia cayó, eh, Persia cae, Grecia cae, Roma cae, y al final cada uno de ellos parecía invencible. Usted vaya a los libros de historia, busque, ¿no? La grandeza de todos ellos, pero todos uno por uno fueron cayendo. Calvino dice, las cosas humanas son volubles, el reino de Cristo permanece inconmovible. Por eso, hermanos, el cristiano no debe de vivir ansioso por el ascenso o la caída de partidos políticos, de presidentes, de potencias. Al final, nuestro rey no gana elecciones. Nuestro rey no depende de encuestas. El rey de nosotros está gobernando. Nuestra identidad no depende de en qué sistema vivamos, ¿no? Si estamos en México, Estados Unidos, si estamos de repente en Europa, ¿no? Obviamente hay condiciones mejores en unos países que otros, pero volteemos a ver de pronto un poco a Daniel. Daniel vive bajo 4 gobiernos distintos y ninguno de ellos define la fidelidad que tenía por Dios. Él no fue producto de su cultura, él fue producto de su convicción. El creyente, ¿no? Cristiano, muchas veces no llora por la pérdida de la influencia social, sino que tiene que recordar que la iglesia nace perseguida. La iglesia nunca de alguna manera dejó de tener esa persecución. A lo mejor quizás por ahí un poco en esta época, ¿no? Medieval, a lo mejor no, pero realmente siempre fue perseguida, no fue privilegiada y aún así nos damos cuenta que la iglesia prevaleció, la palabra sobrevivió. 1600 años aproximadamente, la iglesia, ¿no? Llamémosle la iglesia católica, se encargó de preservar la fe. Llega los protestantes y bueno, de ahí parten muchas reformas, muchas cosas que hasta hoy hemos separado de la Iglesia Católica, pero eh, reinos fueron, reinos vinieron. Les decía, ¿no? Digo, el lunes, a lo mejor podemos ver que la época que nos tocó vivir a nosotros es la peor, pero pues es la peor porque nosotros la estamos viviendo. Pero imagínense, los romanos mandaban gente a que se los comieran los leones. Hoy, gracias a Dios, no estamos en eso, ¿verdad? Pero, ¿qué pensaban esos primeros cristianos? Ellos han de haber pensado con más razón que ya eran los últimos tiempos. Al final, el reino del Hijo del Hombre ya está en marcha. Esa visión que vemos en el capítulo 7 no es algo futuro, es algo que está muy, muy en el presente porque Jesús más de 80 veces se llama el Hijo del Hombre. Cada vez que lo hacía, él estaba diciendo, yo soy el Rey, yo soy quien recibió el dominio eterno, mi reino no será destruido. Y esto significa que es hoy, no mañana, no después del arrebatamiento. Cristo gobierna México, Estados Unidos, Medio Oriente, las naciones en general. Nuestra seguridad no depende del rumbo de la política, nuestra seguridad depende del trono donde Cristo ya está sentado. Algo muy importante que hay que entender es que la iglesia avanza porque eh, el rey es el que está, ¿no? Al mando. No importa el contexto cultural, la iglesia no avanza por méritos propios del ser humano, sino por el poder de nuestro rey. Dice en el 2:35 de Daniel que la piedra se hizo un gran monte, que llenó la tierra, toda la tierra. Entonces la piedra, Cristo, ya está creciendo, ya está extendiéndose, ya está llenando la tierra de su gloria y ningún imperio puede detener. Por eso es que caminamos con esperanza.
Daniel vive en medio de la persecución, vive en medio de la idolatría, la hostilidad, manipulación política. ¿Y qué creen? Él vivió en paz. ¿Por qué? Porque su fe no estaba en lo que él veía, en esta parte visible, sino en el reino invisible que gobierna todas las cosas. Agustín dice que los reinos pasan, las ciudades arden, pero la ciudad de Dios permanece. Entonces, bien, pues me gustaría que pensáramos para terminar en algunas cosas. Me gustaría que se preguntaran y fueran honestos con ustedes mismos si el reino en el que están sirviendo eh, es el reino de Dios. Pronto, de pronto nos damos cuenta que nuestras decisiones eh, nos muestran que Él no reina sobre nosotros. Pregúntate si Cristo gobierna tu agenda o si gobiernan tus impulsos. Yo siempre lo puedo ver de una manera muy fácil todo esto. Y no juzgo a nadie, pero cuando cuando tu prioridad es servir a Dios, venir a la iglesia, se nota, se nota que Él gobierna, se nota que Él es tu prioridad. Y con eso no quiero decir que tienes que estar en la iglesia metido, sino que lo que te toca hacer, lo haces con alegría, lo haces lo mejor que puedes, lo haces poniendo todas tus energías. ¿Por qué? Porque el Señor es el que gobierna tus prioridades. Si no es así, bueno, eh, a lo mejor lo que te está gobernando es el éxito temporal. ¿Por qué? Porque muchas veces cambiamos el servir a Dios, el alabar al Señor, el honrar a Dios por el éxito temporal, por el decir, ay, no voy a la iglesia porque tengo que cubrir mi trabajo, a lo mejor o vengo muy cansado y ya no puedo ir a la iglesia, o el domingo es el único día que descanso, y vamos haciendo a un lado a Dios. También creo que podemos pensar qué es lo que gobierna, si son los miedos o, o de pronto entendemos que la soberanía de Dios es más grande. Daniel eh, vivió bajo 4 imperios, él no perteneció a ninguno, y eso entendemos después de leer el libro que es posible solamente cuando tu corazón ya le pertenece a un reino superior. Entonces, pues bueno, ¿a quién le pertenece tu corazón? Pensemos también si estoy resistiendo la forma del mundo o me estoy dejando moldear por ella. Babilonia, ¿qué hizo? Babilonia no quiso destruir a Daniel de una manera muy poética. ¿Qué hizo? Bueno, intentó convertirlo, lo intentó de una manera similar como nuestra cultura hoy por hoy intenta cambiar nuestra identidad, cambiar nuestros valores, cambiar nuestras convicciones, normalizan lo que Dios llama pecado. Muchas veces la sociedad ridiculiza lo que Dios llama santo. Daniel sobrevivió a todo esto porque tomó una decisión muy radical. No iba a negociar lo que Dios había establecido. De pronto nos acordamos del versículo, ¿no? Que dice que Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Entonces, pensemos si estoy diciendo sí donde debería de decir no. Muchas veces
eh, permitimos cosas que sabemos que están mal. Pregúntate si tú aceptas lo que la Biblia rechaza. ¿Por qué? Porque todos lo hacen, porque dicen que es normal, porque qué de malo tiene. Ay, todos tenemos derecho, ¿no? Hay, hay, hay una frase que dicen por ahí, amor es amor, ¿no? Pero a lo mejor estoy diluyendo mi fe para encajar. La mayor prueba de fidelidad no está, no está en el horno, hermanos. Recordemos a Sadrach, Mesach y Abednego. La mayor prueba de fidelidad creo que es en la mesa, donde te ofrecen la comida del rey, donde te sientes contento, donde todo te gusta, donde todo parece encajar, donde dices es de Dios porque se está dando, ¿no? Entonces, ahí es donde nosotros debemos de realmente probar nuestra fidelidad. Porque en el horno, pues sabes que es una prueba, sabes que te está pasando, que a lo mejor te, te, te estás viendo sumergido en el problema, en la necesidad, y bueno, ahí todos creemos en Dios, ahí todos queremos ayunar, queremos orar, queremos, diré la palabra en una forma muy, muy poética, ¿no? Rasgarnos las vestiduras. Pero cuando todo está bien, cuando te ofrecen la comida del rey, lo que más nos gusta, el pastel de chocolate, ¿no? Así grandotote. Ahí es donde la fidelidad es puesta a prueba. Y un último punto que me gustaría que pensáramos y platicáramos ahorita entre todos es que ¿dónde estás poniendo tu esperanza? Si la estás poniendo en la obra de Dios o en los sistemas humanos. Muchos cristianos viven como si la salvación del mundo dependiera de quién gobierna. Ah, ya va a gobernar. Vamos a, que a lo mejor, ¿no? No podemos pensar que nos va a ir bien porque un partido avance, porque se apruebe una ley, porque eh, se promulgue una ley, ¿no? Muchas veces me mandan muchas pastores que ya van a silenciar a la iglesia, ¿no? Van a emitir una ley para que no se pueda hablar, no se pueda predicar. Le digo yo, bueno, pues siempre ha habido, ¿no? Siempre ha habido esa persecución contra la iglesia, no es nada nuevo. Entonces no podemos depender de eso. No podemos depender de que un movimiento se levante. Con Daniel creo yo que aprendemos a romper esa ilusión porque los reinos humanos suben, bajan, son polvos. El reino de Cristo jamás va a retroceder porque es eterno. Entonces, preguntémonos si estamos viviendo ansioso por los cambios que hay en el mundo, esos cambios externos que yo no puedo de pronto manipular, o estás confiando en el reino que nunca cambia. No sé si estás esperando que un sistema te salve o que Cristo complete su obra en ti. La esperanza de todo creyente no está en el futuro de un país, sino en el gobierno del Rey de Reyes. No podemos nosotros estudiar el libro de Daniel, sin examinar nuestra lealtad. Porque o estás edificando tu vida sobre la estatua, y ya vimos que la estatua se rompe, o sobre la roca. Y esa, hermanos, hermanas, es toda la diferencia. Hasta aquí es la clase del día de hoy. Espero que les haya gustado. Si tienen alguna duda, ya saben que vamos a dar un tiempo para comentar y me gustaría que pudieran comentarme alguna de estas reflexiones que acabamos de hacer. Los escucho.